Un año más y ya van 5, se celebran estos días en Formigal las jornadas de meteorología y prensa de Aramón. En este marco se ha presentado un avanzado sistema de medición de las precipitaciones en forma de nieve. Vamos a descubrir en qué consiste y también cómo puede repercutir la información del tiempo en el turismo de la zona. De la Organización Mundial de la Meteorología, y lo que consiste básicamente es en comprobar cómo son los sistemas de medición de la precipitación de nieve en la montaña y en el mundo. La nieve con el viento sufre muchos movimientos, muchas perturbaciones, entonces es difícil que los pluviómetros convencionales recojan toda la precipitación real. Profesionales de la meteorología, todos tomando nota, pero luego, después de la explicación teórica, toca la práctica, ¿no? Sí, a continuación nos vamos a ir a la zona de Izasarrios, donde están ubicados la estación meteorológica, y sobre todo vamos a poderlos tocar y ver exactamente cómo son. Pues esta es un poco la parcela que hemos utilizado para el proyecto SPICE que nos ha prestado Formigal, y bueno, aquí está la instrumentación un poco en la que participamos en este proyecto internacional. Está ubicado en la zona de Sarrios, que es una zona pues muy buena, ¿no?, para evaluar toda la zona, digamos, de la estación. Sí, a nosotros nos gusta mucho porque es una zona que coge pues eso, distintas perturbaciones, con lo cual tenemos un poco la nubosidad asegurada, que es lo que nos interesa para el propio proyecto. No podría haber hecho mejor tiempo, ¿no?, para celebrar estas jornadas. No, la verdad es que no podemos pedir más. La temperatura es idónea, no hay precipitaciones, hemos tenido hasta ratos de sol, o sea que el día perfecto. La cosa va a cambiar, eso sí, ¿no? Sí, a partir de esta tarde llega otro frente y va a dejar chubascos en principio de lluvia, después irá bajando la cota y llegan otra vez cambios en los próximos días, sí. Igual es muy precipitado, pero de cara a lo largo del año. El otro día estuvimos con un hombre que se basaba en las calandrias y decía que el año va a ser seco. Ya, no sé si eso se puede augurar. Estos métodos tradicionales pues no son buenos, por eso vamos a la ciencia siempre, y efectivamente no se pueden hacer predicciones a tan largo plazo, no nos gusta nada porque todavía no funcionan bien. Aquí tenemos el eje fundamental de la planta, ¿no? ¿Qué es este aparato? Bueno, esto es efectivamente, como dices, es el armario donde se centraliza todos los sensores, vienen hasta aquí, y aquí tenemos un data logger, que es el equipo que está más alto, que ese es el corazón de toda la estación. Ahí se recogen los datos de todos los sensores, se hacen los cálculos necesarios para convertirlos en valores normales, y también realiza el envío de los datos. Un proyecto interesante. Es muy interesante porque la medición, como nos han contado, las mediciones de la nieve no eran del todo exactas o se podían mejorar. Entonces, gracias a proyectos como este, pues podemos tener una mejor medición de la nieve, y eso es muy interesante pues para los datos y luego para elaborar incluso nuestras predicciones. Por lo tanto, y es muy interesante en este sentido que participemos desde aquí, desde España, y que Aramón Formigal pues haya colaborado en todo este proyecto a nivel mundial. Proyectos positivos para los especializados en meteorología, pero también para los periodistas de información general. Sí, además no hay que perder de vista que en la información general el tiempo ocupa una grandísima parte. En verano porque hace calor, en invierno porque hace mucho frío, porque nieva mucho o porque llueve mucho. Entonces es importantísimo todos los avances, todo lo que se sepa. Además yo creo que es muy importante también para nosotros el saber los instrumentos con los que cuentan los meteorólogos, que al fin y al cabo son los que después nos ayudan también a traducir todos esos datos para poder explicárselos a la gente. Muy positivo que se haga un proyecto de estas características en un país que parece que no tiene tanta cultura de nieve como Canadá u otros países, pero cada vez va teniendo más. De siempre hemos tenido mucha cultura de nieve, ¿eh? Los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el sistema central, siempre tenemos mucha nieve, hay mucha gente que disfruta de ella y somos pues punteros, y aquí nos lo están demostrando en Formigal. La gente de la Estación Estatal de Meteorología nos enseñan que con un proyecto que se utiliza básicamente para medir mucho mejor la cantidad de nieve que cae, estamos liderando cómo se tienen que hacer las observaciones para todo el mundo. Es muy fuerte, ¿eh? 15 estaciones en todo el mundo, y una de ellas aquí en Formigal van a definir cómo se tiene que medir de forma mucho más precisa la nieve que cae, porque como podéis comprobar, la nieve es necesaria, y sobre todo en una estación de esquí. Eso es el motor económico del Pirineo Ostense, precisamente. La nieve varía mucho, si va con lluvia, con viento, depende, ¿no?, la medición. Sí, varía mucho, y es fundamental, ¿no?, conseguir tener las mejores medidas para conocer mucho mejor también nuestro entorno y estar también más preparados. Y hablando de previsiones, me parece que para esta noche o esta tarde cambia el panorama, ¿no? Sí, parece que para finales de semana vuelve a llegar el frío, que para una estación de esquí es casi la mejor noticia.